Bienvenidos a Conversaciones Conscientes, el espacio donde líderes, soñadores y agentes de cambio nos encontramos para hablar de lo que realmente importa. Aquí exploramos cómo crear entornos más humanos, sostenibles y conectados con la vida, porque liderar con conciencia es el primer paso para transformar el mundo. ¿Estás listo para la conversación? Hola a todos y todas, yo soy Laura del equipo Centes y hoy estoy por aquí conversando con una invitada muy especial, con Juliet. Juliet, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Laura, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me encanta escuchar eso. El objetivo de esta conversación es hablar con un ser humano que lleva más de 15 años de trayectoria impactando diferentes procesos sociales, diferentes procesos de construcción de tejido, de sembrar semillas que pronto o en muchos años van a ver sus frutos, especialmente desde la apuesta social. Vos tenés estudios que sustentan un montón y que nutren mucho esa experiencia y también te has desempeñado en diversos roles que te permiten hablar desde lo que realmente está sucediendo con las personas, desde lo que realmente está sucediendo en lo social. El objetivo de esta conversación es que nos tomemos un cafecito, una aromática, y que nos cuentes un poco cómo desde lo que te ha movido a través de los años has venido como sembrando esas semillas de cuidado, de bienestar, de transformación y de cambio. Entonces, pues nuevamente, bienvenida Juliet. Gracias Laura. Quisiera comenzar esta conversación conociéndote un poquito a ti y la relación que tenés con la naturaleza. Vos sabes que desde Centes nuestra apuesta es por la reconexión con la naturaleza y quisiera saber, como en tu historia, cuál ha sido esa relación con ella, esos primeros recuerdos significativos que tenés. Bueno, muy bello. Yo creo que esa conversación me hace evocar la infancia. Cuando estábamos chiquis salíamos de vacaciones y al otro día ya estábamos todos los primitos en la casa de la abuela, en la finca, y creo que la conexión con la naturaleza ha sido el refugio todo el tiempo, desde chiquita, aunque no lo hagamos tan consciente, pero ahora en el voltaje que normalmente he manejado, estar en la naturaleza ha sido un tema obligatorio de protección. ¿Y cuál es tu relación con ella actualmente? Actualmente siembro matas, me encantan los Súper. ríos, me gustan mucho las caminatas con propósito, el respirar, la conexión con el agua, con la tierra. Entonces ha sido el refugio y también como la descarga de la vida que normalmente mantenemos tan acelerada. Súper chévere, me encanta. Yo en la experiencia que he tenido y también en lo que hemos construido desde Centes, me he dado cuenta que las personas a lo largo de la vida perdemos el contacto con la naturaleza, ni siquiera sabría explicar el por qué. Yo creo que esta sociedad nos mueve hacia muchos lugares en los que entramos en un discurso de productividad, de entregar resultados que a veces nos desconectan de eso esencial. Pero cuando uno entra a pensar en los recuerdos, en la historia, pues finalmente la naturaleza ha estado ahí para nosotros y con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Laura, yo creo que a mí la naturaleza me salvó, por ejemplo, en pandemia. Ok, Tuve la contanos. fortuna de pasar pandemia en finca y lo que hice en pandemia fue sembrar un gran jardín. Entonces también es como la satisfacción luego de este jardín lo sembré en el tiempo que pude. Claro, me tocó duplicarme en tiempos de trabajo, madrugadas y nocturnas, pero la conexión con la naturaleza en pandemia hizo que no fuera tan pesado sobrellevar como la situación que estábamos teniendo. Qué bonito escuchar eso. Yo creo que fuimos más de uno a los que la naturaleza los salvó. De hecho, mira que la reacción natural frente a esa condición de estrés, de cortisol activado, de agotamiento por todo lo que estaba sucediendo de la mayoría de las personas fue vámonos para la naturaleza. No sabemos ni siquiera por qué, pero el solo estar en contacto con ella como que Huyamos. nos ayuda a regular, nos ayuda a encontrar esos espacios de calma. Qué bonito. Yuli, contame un poquito sobre esa inspiración de lo que vos haces hoy. ¿Por qué decidís empezar a trabajar, a estudiar, a moverte en el ámbito de lo social y a sembrar esas semillitas de transformación? Yo creo que han sido azares. Yo toda la vida pensé que iba a ser contadora. Ok, Pero cuando terminé el colegio, el trabajo social me llamó y es mi profesión de base y de ahí pues la vida me ha ido llevando por diferentes caminos, caminos que me han hecho muy feliz, pero que también me han generado muchos retos, que también me ha generado enfermedad, volver entonces a obligarme a tener mis espacios de desconexión un poco como con el ejercicio público, que es en el campo en que más he estado toda mi vida, que es muy bello, pero que también trae muchos retos y en ocasiones exigencias físicas y mentales.
Contanos un poquito sobre esas experiencias, esos retos y también esos aprendizajes que has obtenido de ahí. Bueno, hay unos que han sido más ladrilludos, más de oficina, más de proyectos, de indicadores y demás, pero resalto de manera muy bella experiencias visitando municipios de Antioquia, de Chocó, atravesando el río Atrato 4 horas para llegar a las comunidades a las que íbamos, el tema de equidad de género con mujeres ha sido de los más bellos, un regalo que la vida me regaló muy, muy grande, valga la redundancia, fue haber coordinado el Observatorio Departamental de Asuntos de Mujer y Género y ahí encontrar también como el tema, vinculándolo con este espacio que tenemos hoy, la naturaleza, cómo ha mediado el tema de la igualdad o no y cómo las mujeres ahí están presentes. Y bueno, en este último tiempo trabajando mucho con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que también ha sido otro reto y una oportunidad de seguir creando. Vení, pero eso está muy interesante, lo de la mediación entre la naturaleza, mujeres. Contame un poquito más sobre eso que has descubierto en el contacto con estas personas. Hay un tema en ese tiempo que es de una apuesta global, que es resignificar el tema del cuidado y el cuidado como el sostenimiento de la vida. Y aunque se asocia mucho a las personas dependientes, del cuidado de niños, de niñas, de adultos, también hay una resignificación en el cuidado de la naturaleza y cómo somos las mujeres las que más hacemos uso de los recursos naturales en las comunidades rurales, quienes más van por el agua, quienes necesitan la leña para cocinar. Y en ese sentido hay una experiencia muy bella que reconocida en algún encuentro en Ecuador, sobre mujeres que cuidan la tierra y son las primeras que alertan si van a haber desastres naturales, si va a haber terremotos y demás, el tema de las huertas como un primer momento de sostenimiento de la alimentación familiar. Entonces ahí pues hay un asunto todavía muy por explorar y por resaltar el poder de la naturaleza en sostener la vida y que finalmente la tierra, la naturaleza es como el útero, la gran madre, que si no existe, pues ahí morimos, pero que también le demandamos a veces tanto que vamos acabando con ella. Entonces, ¿cómo ser conscientes de que sin naturaleza no hay vida, no hay cuidado y no hay otras posibilidades de estar y existir? Sí, yo creo que la conciencia o el poder conectar a las personas con esa conciencia es de los retos más grandes que podemos tener hoy. El mundo nos ha llevado a pensarnos de una forma separada de la naturaleza, como que nosotros los seres humanos, seres estudiados, Homo sapiens, somos una cosa y la naturaleza es otra cosa aparte, distanciada, de la cual podemos extraer recursos sin pensar en las consecuencias. Y creo que una apuesta que lleve a una relación desde la conciencia es una apuesta hermosa. Pienso que incluso cuando se pierde o cuando se perdió, que no sé en qué momento se perdió esa conciencia, es que realmente empieza como toda esta transformación, este cambio de ambientes, comunidades, contextos, sociedades, que vivíamos en equilibrio, tranquilas, que así como tomábamos, también dábamos, que en esa relación que teníamos de conciencia y de cuidado, mira, yo puedo aprender a leer el entorno que me rodea y decir, cuidado, venga, va a haber un movimiento de tierra, cómo nuestros ancestros podían en esa relación con la naturaleza, según el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, también tomar decisiones frente al cultivo, a la cosecha, a la siembra. Es que es muy particular porque inclusive en los hábitos de cuidado actuales es como tome agua, ¿de dónde viene el agua? Coma más verdura, ¿de dónde vienen las verduras? Exacto. Y también esa diferenciación que hemos hecho de qué es más y qué es menos, yo creo que nos ha metido en una pelea innecesaria y que también es muy dañina. Yo recuerdo que cuando voy a la finca, soy otro ser, soy otro ser de estar sembrando, de botas, de estar en tierra. Y una persona le dijo a mi mamá como, ay, Julie no parece profesional cuando viene acá. Y mi mamá le contestó, lo más sabio del mundo, es tan profesional que ella sabía dónde necesita los títulos, ¿cierto? Entonces, la esencia finalmente es lo que vives en el contexto, en tu vida, lo que vuelve y te llena también de ese respiro tan necesario. Sí, me parece súper importante eso que nombras, como mira que el contacto con la naturaleza finalmente nos conecta con ese bienestar, con esa calma que pienso que es fundamental para poder ser, habitar, existir en el mundo. Vos desde tu experiencia, ¿qué lugar le ves? Como, ¿qué importancia le ves a ese lugar del bienestar, del cuidado, del autocuidado? No, pues no solo verlo, yo creo que ahí hay
demasiado por sentarnos y reflexionar cómo conectar los proyectos que actualmente tenemos, empezando, por ejemplo, Sí. desde la distribución de las ciudades, el poco espacio que hay para la conexión con la tierra, los barrios que no son tan planificados y no tienen esa fortuna, entonces, ¿dónde salgo a conectarme, a respirar un poquito más fresco? Entonces, creo que desde la misma planificación de las ciudades, pues hay unos retos gigantes, desde el tema de cómo todos somos responsables y desde chiquitos, no viéndolo como porque hay veces nos meten también como mucho miedo, como cuida la quebrada, que mire cómo se desbordó y eso es porque la gente no pone las basuras. No, qué bonito ponerlo desde el amor, o sea, es desde donde se da vida, es desde donde corren los ríos, la quebrada, los pajaritos se alimentan y sentirlo como un entorno también de armonía, ¿sí? Entonces, creo que el tema de pues de la planificación de las ciudades, pero también los ejercicios educativos deberían ser un componente más desde el amor y no desde el miedo a la naturaleza, porque también es eso, si uno escucha las noticias ahorita con lo mediático que tenemos, es como, es que la quebrada se salió, es que, claro, pero le estábamos invadiendo su espacio, la educación que tenemos alrededor no ha sido desde el cuidado consciente, sino desde el miedo de cuando llega la lluvia. Entonces, no tire basuras porque el río se tapona y eso puede tomar las casas. En lugar de, eres consciente de qué es lo que estás haciendo con la utilización de tus residuos y cuál es el impacto que eso está teniendo sobre el entorno. Y yo creo que eso va más allá de la planificación de las ciudades. Yo creo que es un aspecto, como tú lo nombrabas, de educación, es un asunto relacionado con la cultura. Vos, desde la experiencia que tenés, ¿cómo crees que desde el tejido social, desde los colectivos, desde las apuestas sociales, podemos como continuar sembrando esa semillita de cuidado y de bienestar, no desde un discurso del miedo, sino desde un discurso del amor? ¿Cómo crees que dentro del trabajo con las comunidades y con la sociedad se puede lograr eso? Yo creo que como en muchos ejercicios sociales hay un tema de corresponsabilidad, ¿cierto? Desde la misma apuesta de gobierno, hacia dónde y con qué sentido enfocamos el acompañamiento que hacemos, pero también de los colectivos sociales, ¿cierto? Sean de más los scouts, las otras iniciativas que hay alrededor de la naturaleza, pero yo quisiera enlazarlo con algo, pues no tengo todas las herramientas de por dónde enfocarlo, pero sí soy consciente de lo que ha significado, por ejemplo, iniciativas como CENTES en el proceso que actualmente acompaño y vinculándolo con la salud mental, ¿cierto? Entonces, tenemos una alerta con el tema de la salud mental, cómo acompañamos en los más adolescentes, los más jóvenes, el tema de salud mental, pero también cómo lograr que no sea eso tradicional a lo que ellos le huyen, es que el psicólogo es igual a consultorio y no sé si me interese. Y la experiencia que hemos tenido ha sido, bueno, es las personas que se disponen, los jóvenes, los más adolescentes a estar en proceso, que nota tener momentos de conexión con la naturaleza y que eso se vea reflejado en la calidad de vida, en la salud mental, en entender que no estamos solos en el mundo, que hay otros tramitando como situaciones iguales, pero que también hay un mundo que podemos habitar, recorrer desde la simpleza aparentemente, desde no requerir tampoco las grandes inversiones, sino solamente, si solo te quitas los zapatos, te pones en contacto con la naturaleza, eso que puede generar también en tu vida. Entonces ahí, pues resaltar que en el cuidado de la naturaleza hay temas muchos por resolver y que de pronto no nos hemos enfocado, al menos desde lo social, tanto en esas áreas. Bueno, hay experiencias muy bellas, pero acá todavía tenemos muchos retos, conectándolo con la salud mental, que es de los temas que a mí más digamos, está en mi tema número uno de prioridades con las juventudes. La experiencia de conexión con la naturaleza que ustedes nos han acompañado ha sido demasiado bello. Bueno, pues primero te quiero agradecer un montón por eso, también por la confianza que hay en esa apuesta que traemos de volver a conectar desde lo esencial. En una de las conversaciones que teníamos en estos días con las diferentes juventudes, cuando cerrábamos un ciclo de conversaciones que se dieron alrededor de los elementales, nos pareció súper bonito que muchos de los jóvenes lo que nombraban era: me voy de esta conversación como renovado, renovada, salgo con ganas de comerme el mundo, y no puedo creer que este espacio haya sido facilitado, acompañado por psicólogos. Como que el romper ese lugar tradicional, que ellos lo que decían es como, estuvimos hablando de una forma divertida, estuvimos hablando de una forma fluida, se sintió muy natural. Esta no es la visión que nosotros teníamos de lo que es la psicología. Tal vez había un imaginario diferente de lo que implicaba un acompañamiento o un proceso atravesado por psicología.
y meterle ese enfoque de, venga, es que el cuidado, el autocuidado se puede ver reflejado a través de, primero, procesos sencillos de conversación, segundo, el tipo de contacto en los pequeños detalles y de relación que vos tengas con los entornos naturales, con las plantas, con los animales. Ahorita mencionabas algo que me pareció súper chévere, y es que lo vimos también en las conversaciones con estos jóvenes. Nosotros muchas veces estamos poniendo la responsabilidad de lo que sucede afuera. Entonces, hago algo para que no tenga unas consecuencias afuera. Como el ejemplo que te ponía ahorita, no tire la basura para que el río no se llene. Y desde la ecopsicología nosotros venimos con una pregunta, y es, ¿realmente es afuera? La pregunta no debería ser por el adentro. Entonces nos empezamos a ver como espejos, no solamente en la naturaleza, sino en el otro, pues finalmente también es naturaleza, y llevamos la pregunta a esas consecuencias que no quiero ver afuera, ¿qué me están diciendo del trabajo que tengo que hacer en el interior? Y creo que desde el trabajo y desde el acompañamiento con las juventudes, esa ha sido la pregunta que queremos sembrar. ¿Realmente la responsabilidad está afuera? ¿La culpa la tenemos que echar afuera? ¿O la miradita debería ser un poquito hacia el interior, a identificar cuáles son esas creencias que nos mueven, esas creencias que nos motivan, que finalmente, ahorita mencionabas también la educación lo que hace es tener impacto sobre esas creencias, y las creencias finalmente terminan siendo la base de la cultura, la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que nos relacionamos con el mundo, la forma en la que actuamos o no actuamos, el tipo de decisiones que tomamos o no tomamos, están fundamentadas en unas creencias. Y pienso que a hoy es importante empezar a pensar cuáles son las creencias que estamos nutriendo desde los procesos sociales, cuáles son las creencias que estamos nutriendo desde las apuestas públicas o gubernamentales, cuáles son las creencias que estamos nutriendo también en nuestro día a día, en la relación que tenemos con nosotros y con las personas que nos rodean. ¿Vos qué creencias, Juliet, pensás que es importante empezar a cultivar, o qué creencias es importante empezar a podar, como en todos estos contextos, para que el cuidado, el bienestar, la transformación en miras del amor y el bienestar que los nombrabas se den? Bueno, lo que tú nombrabas, la responsabilidad conmigo, con el entorno y con los otros también. Y de las creencias que hay que empezar a podar, no lo había pensado así, pero que vale la pena tal vez resaltarlo, y es ese imaginario de que el mundo está a mi servicio. Entonces, soy gran rey, soy la reina y todo a mis pies, ¿cierto? Todo fácil, que también está muy mediado por la velocidad y lo inmediato en ese tiempo, cómo dimensionar de que yo soy fundamental en el cuidado del entorno, de mí y de otros, ¿cierto? Y ahí bajará un poco la presión de que todo el mundo me debe, porque también hay veces estamos en una cultura de que todos me deben, este árbol, ¿por qué se cayó si me debía la sombra? Este río, ¿por qué si me debía? Y el otro también, todo el tiempo en la demanda. Entonces creo que cuando estamos en un lugar más consciente, es una forma de protegernos y de proteger también el entorno y a los otros. Tú hablabas ahorita de la culpa y pensaba que es que ponerle la culpa en el afuera es más fácil, pero es menos transformador, porque finalmente es una mentira que ni tú mismo la crees, así mentalmente creas que sí, la sensación de vacío, de no cuidado, de no responsabilidad siempre va a estar presente. Entonces, si hay conciencia del estar, del entorno, cómo también puede cambiar mi accionar y mi estar en ese lugar. Claro que sí. Es que, mira que lo nombrabas, es como nos ponemos en una posición supremamente egocéntrica frente a la relación que tenemos con el entorno, diciendo me debe, y entonces puedo sacar ilimitadamente. ¿Qué pasaría si por esa misma línea del egocentrismo nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué depende de mí? ¿Cómo puedo yo hacerlo? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Cuál es la semilla que yo puedo sembrar para que los procesos que se podrían generar afuera realmente se generen? Si vamos a hablar de egocentrismo, pues aprovechemos y pensemos qué puedo hacer yo, cuál es el aporte que puedo dar, y no más desde la postura de cómo me deben, que creo que sí, es un lugar muy, muy cómodo, y el estar responsabilizando todo el tiempo a lo que suceda afuera. Pienso que hay una creencia, como para yo también nombrar esas creencias, que creo que hay que
cultivar, y es que el cuidado, el cambio, la transformación nacen es acá, nacen es en el ser, y eso finalmente tendrá un impacto en el entorno, pero el cambio que quiero ver depende es de mí, de que yo haga conciencia, de que yo transforme, de que yo tome decisiones, y que finalmente eso va a terminar teniendo un efecto en otros. Yo creo que si dimensionáramos ese sostener la vida, que es más fácil sostenerla entre todos y no algunitos cargándola, ¿cierto? Entonces, como que los ambientalistas encárguense ustedes de su pedacito. Yo soy ingeniero, me encargo de mi pedacito. No, es sostener finalmente lo que nos, lo que nos sostiene a nosotros. Y también he pensado en quienes lideramos proyectos, que también es un ejercicio muy agotador. En ocasiones, mis últimas reflexiones son hasta dónde tengo que dosificar mi energía, porque también siento que en ocasiones estoy muy puesta a la afuera. Entonces, muy puesta, yo luego digo, claro, es que qué fuga de energía todo el día. Y llego como un chupo y digo, no, tampoco, porque los pares, pues en lo personal he tenido que hacer unas pausas, pero no han sido voluntarias. Han sido porque ya el cuerpo me dice, y le he dicho como, espérame una semanita más, que la otra semana ya yo descanso, no, pum, para el hospital. Entonces, creo que han sido mensajes que no apropio del todo, pero que sigo en ese ejercicio de cómo en eso también del cuidado, no solo externo, también es el cuidado de mí, y que hay veces no es solo la responsabilidad con el otro, sino contigo misma de dosificar un poco esa energía y también lo que entregas, ¿cierto? Me encanta. Pero entonces, ¿cómo traducimos eso en acciones? Vos, por ejemplo, desde el día a día, desde los hábitos que tenés o desde las actividades que realizas, ¿cuál es esa dosis de cuidado que te das? Bueno, la primera, hacer deporte. Me encanta Pero ni el siquiera movimiento. por quiero estar bien, sino que digo, tengo tanta presión encima que si no hago deporte, o sea, no sobrevivo el día. Entonces, uno, creo que sí es una descarga muy necesaria, trotar. Normalmente es como, no me gustan tanto los gimnasios, me gusta más estar en el aire libre, respirando, y creo que yo he dicho que es la forma de meditación más, bueno, cada uno tiene sus formas, para mí es la forma de meditación, porque como que, ay, se me ocurrió esto, o descargo tanto la mente que logro ser más creativa. El tema de la alimentación, pues he intentado con ella ser juiciosa también por hábitos de mamá, y sacar al menos una vez al mes ha sido como mi propósito, como siempre mínimo una vez al mes, un tema de conexión con la naturaleza consciente. Entonces no es que me guste mucho andar la calle, no es que mantiene paseo, es que es la forma de sobrevivir al mundo. Una forma Y conveniente, sí, chévere. sí, es la excusa. Y bueno, creo que son esas. Ahorita, esta semana estábamos justo en un congreso de niñez y estaba muy fuerte y muy insistente el tema del uso de las pantallas. Cómo logramos desconectarnos más, y creo que eso al planeta también le hace mucho bien, y fue como otra alerta, como pilas, que ya el cerebro también se está saturando, y el cuidado de tu vida con el uso de pantallas y de dispositivos hay que ponerle también como pausa. Desde la conciencia. A mí me sucedía mucho. Yo acompañaba diferentes procesos como sociales, y dentro de esos procesos hablábamos de, bueno, cómo es que en el día a día yo estoy haciendo cosas que vayan en pro de mi cuidado, de mi bienestar y el logro como de esos proyectos y propósitos que puedo tener. Y entramos a revisar un poco los hábitos que teníamos con una función. Uno, el celular puede saber cuánto tiempo se dedica a determinadas cosas, y cuando con un ejercicio sencillo íbamos a que las personas pudieran hacer conciencia de la cantidad de tiempo que ocupaban en las pantallas, eso era como, les explotaba la cabeza, como realmente yo estoy dedicando tanto tiempo de mi vida a estar conectada a un dispositivo, y en este caso ni siquiera era con funciones o con propósitos laborales o educativos, sino simplemente distrayéndome a través de una pantalla. El escape. Exacto, ¿qué pasaría si yo apago esa pantalla y hoy entro en contacto con el mundo y veo un montón de posibilidades, veo posibilidades de tejer con otros, de construir con otros, de conversar con otros, de generar otras acciones en el entorno que nos rodea, y como darme cuenta que cuando me desconecto de esa digitalidad, de esas pantallas, que finalmente terminan siendo también una manifestación de el sistema, con los mensajes que nos quiere mandar y con la forma en la que quiere que produzcamos, cuando logramos apagar eso, dormir eso,
se nos pueden abrir un mundo de posibilidades y podemos llegar a encontrar una conexión mucho más esencial, mucho más simple, mucho más tranquila, como la que nos ofrece la naturaleza. Pero sabes que yo pensaría que uno no necesariamente se tiene que escapar una vecesita al mes para un lugar. Primero, qué rico que no tuviera que ser el escape. Es el mínimo. Ese es el mínimo. Sí, primero me encantaría que no fuera como, ay, me tengo que escapar. Qué rico sería uno poder tener un estilo de vida y unos hábitos de cuidado y de bienestar en los que no tuviera que buscar escapatorias, sino que pudiera estar tranquilo. Un hábito de resistencia ante el sistema. Sí, sí, pero tampoco creo que sea necesario, sí, muy recomendado, 100% recomendado, aunque no es necesario el irse para otro lado a buscar otras cosas, sino que en la rutina, en la cotidianidad, vas a tomar agua, conciencia de cómo estamos consumiendo, de qué es lo que estamos consumiendo, en la alimentación también, como a través de la alimentación yo me puedo cuidar y me puedo dar bienestar, los diferentes parques que rodean las ciudades, las voladitas que me puedo pegar en una hora de almuerzo, a leerme un librito, un fin de semana en familia, en un espacio natural, entre otros hábitos que podemos ir cultivando en el día a día y que no requieren de grandes acciones ni de grandes inversiones de capital. Pero bueno, a mí me encantó esta conversación que tuvimos. Creo que desde lo social, desde lo público, hay muchas formas y muchas puertas que se pueden tocar, abrir y explorar para seguir sembrando esas semillas de transformación, de cuidado, de bienestar del sí mismo y de cuidado del planeta. Y es un honor para mí, Juliet, haber podido conversar contigo hoy. Gracias Laura, gracias a CENTES por estar siempre como nuestros aliados y hacernos siempre esa alerta de que más allá de las rutinas que tenemos es necesario cuidar lo que consumimos, lo que vemos, cómo respiramos y la conexión con la naturaleza y con el otro. Bueno, yo creo que esa puede ser una conclusión de la conversación. No sé si de pronto haya alguna otra conclusión, algo que te quede de ese espacio en el que estuvimos charlando. Finalmente creo que aunque se dé por hecho la vida y el bienestar, eso no está tan por hecho. Hay demasiados distractores, afectaciones sobre la salud, sobre el cuidado y pues aprovechar lo que ya está dispuesto. El solecito, el arbolito del camino, lo que tú decías, en los parques más cercanos. Yo hacía énfasis en la dificultad a veces en nuestras ciudades para tener espacios que estén, es una fortuna en ocasiones tener espacios rodeados de verde, pero creo que también en la responsabilidad colectiva, uno, el cuidado de la vida, el cuidado de sí mismo y también en los ejercicios participativos. Hay muchas ciudades que en este momento están en revisión del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, cómo participar, pedir más espacios para ese disfrute, para la tranquilidad y que generan bienestar también colectivo. Me encanta. Pero conclusiones no hay un poco de preguntas y de posibilidades de seguir creando y transformando que hay que seguir abordando. Me encanta. La conclusión es, tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir cosechando, tenemos que seguir cultivando esas semillitas de cuidado, de bienestar, de cuestionar y de seguir a través de conversaciones y de tejido generando impacto y apostándole a esta transformación. Juliet, muchísimas gracias por el espacio. Qué gran espacio, felicitaciones y que vengan muchos más invitados, invitadas, haciéndonos reflexionar sobre esta apuesta de la vida. Que así sea, nos encontraremos de nuevo. Chao.